capítulo 3. Dice la palabra de Dios desde el versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2,5 metros de ancho, y la levantó sobre la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados, y a todos los funcionarios provinciales, para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta y la flauta y la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Así que al sonido de los instrumentos musicales, toda la gente de cualquier raza, nación o lengua se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Incline su rostro un minuto. Señor, te damos gracias hoy por tu palabra y por la presencia de tu Espíritu Santo con nosotros, que dirige nuestras vidas y nuestros pensamientos en este momento, y que nos ayuda a acercarnos confiadamente delante del trono del Padre. Hoy quiero pedirte, Señor, que abras mis oídos para escuchar tu palabra y mi corazón, Señor, para que sea una buena tierra donde la semilla de tu palabra pueda llegar y dar mucho fruto. Ayúdanos, Señor, en este día, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Estamos en medio de nuestra serie sobre el libro de Daniel. Ha sido muy curioso que quienes participamos, por ejemplo, en el grupo de discipulado, justo en estas semanas también estábamos leyendo el libro de Daniel sin haberlo planeado. Y en este momento, en nuestra lectura de Daniel, hace un par de semanas y una más atrás, iniciamos esta jornada y meditábamos un poquito acerca de estos jovencitos que para este capítulo, el capítulo 3, ya no son unos jovencitos. Han pasado alrededor de 16 años desde el inicio del libro. Y estos ya no son unos chamacones. Ya aquellos jovencitos que fueron raptados de Jerusalén, que fueron secuestrados, mutilados y adoctrinados por Babilonia, ahora son parte de la corte del rey. Estos han aprendido que la santidad se logra por esos pequeños detalles aparentemente insignificantes, pero que marcan una diferencia en la vida y que eventualmente les dieron a estos 4 una reputación de hombres íntegros. Para ellos, dejar de comer carne y postres y vino fue la puerta de la consagración, que les mantuvo con sus ojos puestos en Dios en medio de una generación terriblemente maligna. Porque usted y yo sabemos, familia, que seguir a Dios en Babilonia no es fácil, ¿o sí? Babilonia esclaviza, mutila, aparta, adoctrina, alimenta y hoy nos vamos a dar cuenta que también inspira. Babilonia inspira a hacer cosas totalmente alejadas de Dios. Inspira a construir cosas como una estatua. La inspiración a construir una imagen no proviene del Espíritu Santo, proviene de Babilonia. Ya hemos dicho en las semanas anteriores que Babilonia representa no solo a una ciudad y una provincia y una nación y un imperio que existieron allá por el 500 antes de Cristo,
sino que Babilonia para nosotros, para usted y para mí, representa más bien una filosofía y un estilo de vida. Los cristianos le llamamos el mundo. El mundo, hoy en día y desde entonces, está enfocado en crear imágenes. Y cuando hoy me refiero a crear y a construir imágenes, no me refiero solamente a construir estatuas o bustos o objetos o figuras labradas, sino que hoy además me estoy refiriendo a ese deseo que está en el corazón del ser humano quebrantado a construir nuestra propia imagen. Porque ese es el discurso del mundo, hermanos, construir una imagen. Y tú y yo escuchamos vez tras vez que debemos construir una imagen de nosotros mismos. Y a menudo esa imagen que tratamos de construir es más grande, es mejor, es más fuerte, es más apantallante de lo que tú y yo realmente somos. Babilonia, es decir, el mundo, nos rodea sutilmente, haciendo que llegue el punto en el que no logremos ser capaces de reconocer que somos constructores de imágenes. Y mire, para distinguirlo es muy fácil. Si somos distintos en la soledad a como somos en lo público, entonces tú y yo somos expertos en construir una imagen. Somos constructores de imágenes. El llamado de la santidad es la integridad. Y la consistencia, es decir, lo mismo siempre, es la clave para la integridad. De hecho, con esta idea en nuestra mente, lo contrario de integridad es justamente la idolatría. Construir imágenes de nosotros mismos. Ahora, leemos este pasaje y vemos a este rey Nabucodonosor construyendo esta estatua enorme de sí mismo y pensamos, ¿de dónde sacaría este hombre la idea de construir una estatua de oro de sí mismo? Pues aparentemente esta idea provino de aquel sueño que hace 2 semanas le dejé de tarea que usted leyera. ¿Se acuerda? Le dije, el sueño se lo dejo de tarea, lo lee usted en su casa. El sueño que tuvo Nabucodonosor en Daniel capítulo 2, versículo 36 al 40. Esa imagen que Daniel le describe de una figura justamente con cabeza de oro y pecho y brazos de plata y torso de bronce y piernas de hierro y de barro, ¿usted lo recuerda? Y una roca que sale de no sabemos dónde, que viene y destruye completamente esa imagen, esa estatua. Ese sueño que leímos hace un par de semanas era la manera de Dios de presentarle a Nabucodonosor, un rey pagano, de presentarle a él, de explicarle, de incluirlo en sus planes. Ese sueño representa el plan de Dios, en el cual Nabucodonosor está incluido, porque en la interpretación que Daniel le da a Nabucodonosor, él le dice, ese primer reino eres tú. Pero esa estatua que Nabucodonosor construye nulifica completamente el plan de Dios. Porque mientras que Dios le había mostrado lo que iba a suceder, y yo le dije hace 2 semanas, Dios le muestra no solo lo que va a pasar con él mientras él viva, sino que le muestra como 400, 500 años por delante. Es más, la roca incluso representa a Cristo. O sea, Nabucodonosor tiene un sueño en el cual Cristo está presente. Pero cuando Nabucodonosor construye esta estatua de oro, él está nulificando, está cancelando, está echando a la basura los planes de Dios. Porque él, construyendo esa imagen, decide que es su reino, Babilonia, gobernada por Nabucodonosor, el reino que perduraría para siempre. La imagen de oro así significaba que él, Nabucodonosor, se consideraba a sí mismo el rey que iba a permanecer.
Los que seguimos a Jesús, los discípulos de Cristo, los cristianos, no necesitamos de construirnos una imagen. Nosotros ya tenemos una. Romanos capítulo 9, versículo 29 dice, desde el 28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos, ¿qué dice? Que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así, usted y yo, familia, no ocupamos estar construyendo imagen. Nosotros ya tenemos una. Hemos sido creados a la imagen de Cristo. Continúe conmigo en la lectura de Daniel, ahora en el versículo 8. Dice: sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: ¡que viva el rey! Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales. Ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer, serán arrojados dentro de un horno ardiente. Y hasta ahí todo va bien, ¿verdad? Verso 12. Pues hay algunos judíos, Sadrac, Mesac y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención. Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. O sea, hay un grupo de chismosos, ¿verdad?, que vienen y que señalan y que dicen: rey, tú decretaste que delante de esa estatua, en cuanto escuchemos el ruido, nos inclinemos. Pero sabes, hay 3 que no lo están haciendo. ¿Cuántos? ¿Por qué no eran 4? Digo, nos quedamos en el capítulo 2 sabiendo que era Daniel, Ananías, Misael y Azarías, ¿no? Y la pregunta aquí es: ¿y Daniel dónde está? Este es el único capítulo del libro de Daniel donde Daniel ni siquiera es mencionado, no aparece. Asumimos por el resto del relato, antes y después, que Daniel es el líder. Bueno, al final sí lo es, porque cuando leemos el capítulo 1 y el capítulo 2, es Daniel el que siempre va a la vanguardia. Es Daniel el que intercede con el jefe de los guardias, de los que están preparando a estos jovencitos, intercede con él para que les diera oportunidad de comer otra comida. Daniel también es el que interpreta el sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2. Pero la pregunta aquí es: ¿dónde está? Parece como que desaparece, se lo traga la tierra. ¿O qué pasó con este Daniel? Bueno, hay ocasiones, iglesia, en que quienes son nuestra fortaleza en los momentos difíciles están ahí con nosotros. Y usted sabe. Usted sabe que lo que sea que suceda, usted va caminando en la vida cristiana y cuando se le atora algo, cuando se tropieza, cuando está a punto de caer, siempre hay referencia alrededor de nosotros, ¿no es cierto? O sea, siempre yo sé que puedo contar con mi hermano o con mi hermana y que ellos me van a fortalecer. A menudo es quien te llevó a Cristo, por ejemplo, la persona que te compartió por primera vez del Señor y tienes un problema, tienes una aflicción, tienes una situación y puedes llegar pronto con él o con ella. Pero también hay momentos en los cuales de pronto, sin avisar, sin explicar, circunstancialmente Dios los quita de la vista. Y en esos momentos decimos: ¿y ahora? ¿Dónde está mi Daniel que me va a ayudar? La razón por la que aquellos en quienes confías que son fuertes de pronto no están es porque tiene que llegar el momento, hermanos, en los cuales ahora tú tienes que ser el fuerte. Ahora tú te tienes que convertir en el fuerte. ¿Quién es tu persona fuerte? ¿Y qué pasa cuando él o ella de pronto ya no están contigo? Pues la respuesta es que en ese momento y solamente en ese momento es cuando
tú le permites a Dios trabajar ahora en ti. Si no hay un Daniel cerca, quiere decir que es el tiempo de que tú te levantes. ¿Alguien se ha sentido en esa situación alguna vez? Siempre estuviste acompañado de gente, siempre hubo alguien de referencia alrededor de ti y de pronto, un día, las circunstancias se movieron y tú estás parado ahí y no hay nadie más alrededor. Y algunos nos sentimos abandonados, solos, tristes, reclamando, cuando lo único que Dios está haciendo es ponerte en ese lugar para que ahora seas tú quien se convierta en la mujer fuerte o en el hombre fuerte para los que están alrededor de ti. Si no hay Daniel cerca, entonces ni le busques. Si un día tú volteaste alrededor, estaba delante de ti un reto increíble y volteaste alrededor y no había nadie, es porque el que tenía que estar ahí eres tú. Dele un codazo otra vez al que tienes cerca y dile, ahí te están hablando, cuate. De alguna manera estos tres entienden que es el momento de mantenerse de pie. Literalmente es el momento que se tienen que mantener de pie delante de esta situación que es notablemente contraria a su fe. Versículo 13. Entonces Nabucodonosor se enfureció cuando le llegan con el chisme. Se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrac, Mesac y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó, ¿es cierto? ¿Es cierto, Sadrac, Mesac y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá librarlos, rescatarlos de mi poder? Y entonces aparece la situación de este relato. Y usted lo ha leído un montón de veces y ha escuchado un montón de veces predicar sobre este pasaje. Pero el punto de este capítulo es que ellos enfrentan el fuego de la prueba. Prueba es una palabra que no nos gusta a los cristianos, nos asusta. Hay sinónimos de ella, ¿verdad? Prueba, tribulación, sufrimiento. Todos ellos son sinónimos de una misma situación que francamente tú y yo queremos evitar, porque no nos gusta sufrir. Porque no nos gusta pasar tribulación, porque no nos gusta enfrentar el dolor. Quisiéramos que la vida fuera siempre bonita, que no pasaran tragedias, que la vida siempre fuera bella, pero eso tú y yo sabemos que eso no es verdad. El fuego, para aquel que ama a Cristo, el fuego llega. Y yo observo al menos 3 maneras en las cuales el cristiano lo enfrenta. Hay 3 escenarios que pueden suceder cuando un cristiano enfrenta el fuego de la prueba. Es justo lo que les está pasando a estos 3. Ahora, exploremos juntos estas tres posibilidades, estos 3 escenarios. El escenario número 1 es que el fuego llega y Dios en su misericordia te libra del fuego. El escenario número 1 es cuando el fuego llega y podemos ser librados del fuego. En este escenario es en el cual nos llegan noticias difíciles, nos llegan diagnósticos difíciles, pero entonces clamamos a Dios y Dios en su misericordia obra en un milagro, en una sanidad, diagnósticos que son cancelados. Yo recuerdo hace algunos años, había una familia de la iglesia que llegó a Cristo así. Ella trabajaba en la casa de uno de los miembros de la iglesia y un día llegó afligidísima porque uno de sus nietos de pronto dejó de ver, perdió la vista y empezó a tener sangrados nasales terribles y no encontraban la razón. Y entonces lo llevan a hacerse estudios y resulta que el chamaquito que tiene, en ese entonces tendría como 8 años de edad, yo creo que tenía un poquito menos que la edad de Agustín, mi hijo más grande, le detectan un tumor del tamaño de mi puño en el cerebro. No supieron cómo apareció, pero ahí está. Y entonces, cuando saben de la situación,
nos comparten a todos del asunto y empezamos a orar por él. Se llama Ismael, y alrededor de 3 semanas después le vuelven a hacer el estudio y hay evidencia de que el chamaco, el chiquito, está mal, porque le digo, no ve, pierde la vista y continúa con esos sangrados, y después de como 3-4 semanas de que estamos orando por él, le vuelven a hacer estudios y el tumor desaparece. Y no tenía sentido que pasara. Pero el niño llega en una Navidad con nosotros a la iglesia, en una de nuestras reuniones. Llega, le regalamos, porque en ese entonces en diciembre juntamos juguetes y los estuvimos regalando, y a él le teníamos preparada una bicicleta, le regalamos una bicicleta, y desde ese día él y su familia no dejaron de ir a la iglesia. ¿Qué pasó? Enfrentó el fuego, pero Dios en su misericordia lo libra del fuego y no pasa a través de esa prueba. Diagnósticos que son cancelados, enfermedades que llegan y desaparecen, tumores que estaban ahí y que de un día para otro ya no están, porque ese es el Dios en el que usted y yo creemos, ¿no es cierto? O sea, nosotros creemos en un Dios que es capaz de hacer eso y cosas mayores. Y es más, usted hasta conoce en su propia vida, en su familia, historias parecidas a la que le acabo de contar. Dios extraordinariamente, sobrenaturalmente, había una situación terrible y en su misericordia le libró a usted de esa situación. Cuando enfrentamos el fuego, pero el Señor nos libra del fuego, nuestra fe crece. El resultado es que esa fe, esa medida de fe que usted y yo tenemos, se estira, se expande, crece, y ahora podemos creer más fácilmente que Dios verdaderamente es milagroso, que Dios verdaderamente trabaja entre nosotros, que es real, que no hay manera de negar que Dios está contigo. Tu fe crece. Ese es el primer escenario. El fuego llega y quién sabe cómo le hace el Señor, pero te toma y te saca de ahí. Y todos queremos que Dios actúe de esa forma, ¿verdad? Ahora, el segundo escenario es cuando el fuego llega y tienes que pasar por él. El segundo escenario es cuando somos librados a través del fuego. Cuando la enfermedad llega y oras y no se va. Cuando el diagnóstico llega y clamas junto con todos tus hermanos y la enfermedad sigue ahí y tienes que enfrentarla. Y Dios en su misericordia te ayuda y pasas a través de tratamientos y una infinidad de citas médicas, y después de meses finalmente escuchas que el médico te dice: ya la libró, señor, ya la libró, señora, su mamá ya está bien, ya está, el cáncer ya está en remisión, la situación esta ya lo logró, señor. Y son semanas y meses desgastantes, terribles, pero sales de él. Juan capítulo 11, versículo 4, Jesús le da una respuesta así a la familia de Lázaro, de Marta y de María, y les dice: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte, al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Porque hay ocasiones, hermanos, en los que llega el fuego de la prueba y tenemos que pasar a través de él, y todo sucede para que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7, se lo leo, escúchame por favor. Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un breve tiempo. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica al oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mucho oro. Entonces, dice Pedro, su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Este es el tipo de situación en la cual Dios nos lleva a través de la prueba. La vivimos, la sufrimos, la experimentamos, nos duele.
cuestionamos, nos enojamos con Dios, algunos de nosotros, pero al final salimos de ahí con la ayuda del Señor. Y el resultado, de acuerdo a lo que dice 1 de Pedro capítulo 1, es que nuestra fe no solo crece, sino que nuestra fe ahora, dice, es refinada. De la misma manera que los metales preciosos son refinados con el oro el mugrero, el cochambre, la escoria sale y brota y es quitada y el metal es purificado, de la misma forma nuestra fe es refinada. Ese es el segundo escenario. Ese no nos gusta tanto, pero muchos de nosotros hemos caminado a través de ese escenario. El tercer escenario, porque hay tres, es cuando el fuego llega y tenemos que pasar a través de él y caminamos a través de él y en algún momento el Señor tiene que venir y tomarnos en sus brazos y llevarnos con él. Ese escenario es el que más tememos, ¿no es cierto? Porque si nosotros oímos este versículo de Pablo, ¿no? Diciendo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y todos decimos amén, hasta que estamos ahí, en ese tercer escenario. Algunos de nosotros hemos acompañado a gente a quienes amamos profundamente caminar en ese escenario. Hebreos capítulo 12, versículos del 1 en adelante dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón, que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto a Dios. Nuestro último enemigo, amados, es la muerte, y la Biblia dice que Cristo la venció. Entonces, cuando atravesamos el fuego de la prueba, y hemos visto hermanos nuestros que atraviesan el fuego de la prueba y terminan ahí, nosotros tenemos la confianza, la seguridad, la convicción, la certeza de que aún en medio de la prueba el Señor nos toma en sus brazos, de que le pertenecemos a Él, de que la victoria es segura, de que estamos en sus manos. Nada más que curiosamente no nos gusta la idea de tener que atravesar ese fuego. Cuando se presenta este tercer escenario, nuestra fe es perfeccionada y nos garantiza un encuentro con Cristo. Santiago capítulo 1 versículo 12 dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes le aman. Una cosa, hermanos, es segura. Bueno, dos dice el dicho, ¿verdad? La muerte y los impuestos. Una cosa es segura, usted y yo llegaremos a casa. Es un paso que debemos dar. Lo esperamos, lo anhelamos de alguna manera, pero nos aterra el momento en que suceda. Esperamos encontrarnos con Cristo, pero queremos que sea dentro de mucho tiempo. No queremos que pase pronto. Pero miren, ya sea que Dios te libra del fuego, te acompaña a través del fuego, o te toma en sus brazos en el fuego, es Dios quien sostiene tu vida. Y solamente Dios el que sostiene tu vida. Continúe conmigo en el relato en el versículo 16 del capítulo 3 de Daniel. Sadrach, Mesach y Abed-Nego contestaron. Vea la respuesta de estos tres hombres. Oh Nabucodonosor, este ni siquiera es un tema que tengamos que tratar contigo. No necesitamos, dice, defendernos de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Y luego vea lo que dice el verso 18. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Oiga,
qué pantalones de viejos, qué bárbaros. Qué tipazos, qué hombres, qué valor, qué respuesta, qué gallardía. Me siento chiquito cuando leo esto y veo a estos tres que delante del rey más importante del mundo son capaces de decirle: mira, rey, ni es tema lo que nos estás diciendo. O sea, tú con todo tu poder y con toda tu gloria y todo lo que quieras, pero ni ellos dos ni yo nos vamos a rendir delante ni de tus dioses y mucho menos de tu estatua. Dios es capaz de librarnos, pero si no lo hace, jamás vamos a servir a tus dioses. ¿Qué dioses estamos siendo tentados a seguir que hacen que dejemos de confiar que la mano de Dios es suficiente para librarnos? Y no estoy hablando otra vez de dioses, de imágenes, de objetos. Estoy hablando quizá de incredulidad, de ira, de rebeldía, de decepción, de tristeza, de cosas que son capaces de quitar nuestros ojos de Cristo y ponerlas en cosas y en situaciones. Filipenses capítulo 1 versículo 12 dice: además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar, este es Pablo desde la prisión. Pablo está escribiendo la carta a los Filipenses y la está escribiendo siendo él un prisionero. Él está en la cárcel, encadenado, cuidado 24/7 por un soldado. No le permiten hacer muchas cosas. Es un convicto por el evangelio. Y él dice: todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena nueva. Las circunstancias, en medio de la prueba, hermanos, las circunstancias se convierten en servidoras del evangelio. Las circunstancias se rinden ante el poder del evangelio y Dios es capaz de convertirlas en elementos clave para cumplir su voluntad y ser glorificado. Usted y yo le tememos a las circunstancias, le tememos a la prueba. No nos gusta la idea de tener que padecer, pero Pablo está diciendo: estoy padeciendo, pero todo esto Dios lo toma y lo convierte en bendición. Verso 19, entonces, pues con razón, entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, a Mesach y a Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Verso 21, así que los ataron y los arrojaron al horno totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropa. Ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente, dice: las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a estos tres. De esta forma, Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. Y el horno del cual estamos hablando pudiera ser como una especie de gran chimenea, como estas chimeneas enormes, anchas y muy altas de las centrales nucleares. Imaginémonos así ese horno. Es una construcción enorme, grandota, altísima, y probablemente en ese horno es donde hayan fundido el oro que utilizaron para construir esta estatua de Nabucodonosor. Es una especie de gran chimenea. Y el mismo horno donde construyeron la estatua, en el mismo horno es donde están dispuestos a matar a estos tres hombres. De pronto, verso 24, Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran tres? ¿No eran tres los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Y aquellos dicen: sí, su majestad, así es. Miren, grita Nabucodonosor, yo veo 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el cuarto hombre se parece a un dios. Hay un cuarto hombre en ese lugar. Y el texto bíblico nos da muchas posibilidades de cómo interpretar esta frase, porque hay algunas versiones de la Biblia que dicen: es un hombre como el hijo de los dioses, es uno que se parece a un dios, dice la Nueva Traducción Viviente. Algunas otras traducciones dicen: este es el hijo de Dios que está ahí con ellos. Probablemente hay quienes incluso piensan que pudiera ser un ángel, quizá Gabriel, porque Gabriel aparece un poco más adelante en el relato del libro de Daniel. Sin embargo, el título
El Hijo de Dios es único para aquellos que leemos la Biblia y conocemos la Biblia. Usted y yo sabemos de quién está hablando. Probablemente es una manifestación, una teofanía le llaman los estudiosos de la Biblia, de Cristo mismo ahí con ellos. El ángel de Jehová que aparece en algún otro momento en el Antiguo Testamento, que es una representación física de Dios presentándose delante de su pueblo, está ahí con estos tres. Porque hay una promesa de Dios de que esto podía suceder. Busque por favor en su Biblia Isaías 43. Es un pasaje que usted conoce, probablemente hasta lo ha leído en algún momento. Isaías 43. Déjeme lo busco en la versión Reina Valera. Lo voy a leer en la versión Reina Valera y también en la Nueva Traducción Viviente. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel, no temas. Quizá alguien hoy necesita escuchar eso. Hermano, hermana, el Señor te dice, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y luego continúa en el verso 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Y luego dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Déjeme le leo la Nueva Traducción Viviente. Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice, no tengas miedo porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo voy a estar contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo di a Egipto como rescate por tu libertad. En tu lugar di a Etiopía y a Seba. Y yo quiero que observe una palabra súper importante de Isaías. No dice si pasas por, dice cuando pases por. O sea, hermano, hermana, no hay opción aquí. Tú y yo, eventualmente en algún momento vamos a pasar por el fuego, por el río y por las aguas. Cuando pases por el fuego no te va a quemar. Dios nos conoce por nombre. Dios conocía a estos tres y conocía sus nombres. Recuerda que les cambiaron los nombres. Que estos, todo el mundo los conocemos como Sadrach, Mesach y Abednego, pero sus nombres judíos son Ananías, Misael y Azarías. Pues ahí en el fuego estos tres no eran ni Sadrach, ni Mesach, ni Abednego. Ahí estos tres eran Ananías, Misael y Azarías. Y Dios mismo, de acuerdo a su promesa en Isaías, Dios mismo estaba ahí con ellos, llamándolos por su nombre, acompañándolos en el fuego. En el fuego Él te conoce tal como tú eres, así como eres, así como soy. Sí, con un montón de defectos y situaciones, pero también con un corazón rendido, postrado, que reconoce a Cristo. Ahí Él nos conoce. Versículo 25 de Daniel 3. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo 4 hombres desatados en medio del fuego y sin sufrir daño. Y estos 3 caen al horno, dice la Biblia, bien atados de pies y de manos. Pero ahora las ataduras de los 3, y solamente las ataduras de los 3, son consumidas por el fuego. Porque no entendemos por qué Dios nos pasa a través del fuego hasta que nos damos cuenta al salir que las ataduras que teníamos de pronto ya no están. Primera de Pedro capítulo 4 verso 1 dice, por lo tanto, Cristo sufrió dolor en su cuerpo. Ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo Él y estén listos para sufrir. En otras palabras, hermano, hermana, tarde o temprano se va a poner difícil la cosa.
Se lo advierto porque de pronto y creemos que llegar a Cristo es que todo esté bonito y que Él nos cumpla con todos nuestros deseos y que Él responda a todas nuestras peticiones. Y si venimos así a Cristo y un día deja de suceder, hasta renegamos de Él y decimos, pues que no todo iba a ser bonito. Le digo de una vez, no todo va a ser bonito. Pero en medio del fuego, el Señor nos libera. El Señor nos libera. ¿Están listos para sufrir? Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado, dice Pedro, con el pecado. O sea que quiere decir que a veces hay ocasiones en las cuales atravesamos el fuego de la prueba, porque Dios quiere tratar con nuestro pecado. Y sabe que quizá esa sea la única manera en la cual puede trabajar con nosotros y garantizar que no volvamos a pecar. Chance y eso pueda estar pasando. Y si es así, tenga paciencia y confianza en su Dios, que Él es el que lo está sosteniendo en medio de esto. Verso 26, entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego. Y los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado, no se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Oiga, eso es una locura, sin olor a humo salen del horno. La liberación completa de Dios significa no oler ni siquiera a humo. Y quiero terminar con algunas ideas y algunas preguntas el día de hoy. Temo que la influencia del mundo ha sido tan fuerte sobre la iglesia que durante los últimos años nuestras vidas están enfocadas en crear una imagen de nosotros mismos en vez de construir nuestras vidas sólidas sobre el fundamento de Cristo. Temo que estamos tan preocupados por nuestra imagen. Estamos tan afanados por la marca de la ropa que vestimos, por el aspecto que tenemos, por lo que la gente piensa de nosotros, por proyectar una imagen de éxito, de gloria, de inteligencia, de capacidad, por presentar una pantalla delante de todo mundo para hacerle creer a todo mundo que estamos bien, que todo es correcto, que no pasa nada. Y enfocamos tanta de nuestra energía en hacerle creer a la gente que todo está bien. Y no nos damos cuenta que lo único que estamos haciendo es dejarnos influir por Babilonia. No construimos una estatua de oro de no sé cuántos metros, pero proyectamos una imagen falsa de nosotros mismos. Y eso, hermanos, la Biblia lo llama idolatría. Y eso nos aleja al final del día de Dios. Y de pronto veo a cristianos, y escúchame, y lo digo con mucho cuidado y temor de Dios, cristianos e incluso iglesias y ministerios enfocados en crear una imagen, proyectando que todo es bonito y todo está padre y todo es... Y quizá esas sean ataduras de las cuales Dios quiere librarnos. La última mención de Sadrach, de Mesach y Abednego está muy bonita, porque la última mención de ellos no tiene que ver con ellos, tiene que ver con la gloria de Dios. Nabucodonosor los llama y dice: ese Dios de estos tres es el Dios al que hay que servir. Y entonces sus nombres dejan de figurar como los consejeros, los sátrapas, los gobernadores de la provincia, y su nombre solo es una referencia para recordarle a los babilonios y a nosotros que nuestro Dios es capaz de librarnos. Hermano, hermana, ¿será que usted está atravesando el fuego en esta temporada de su vida? ¿Será que algunos de nosotros nos encontramos justo en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento? ¿Será acaso que el Señor, en su sabiduría, en su conocimiento pleno de las cosas, nos ha tomado y nos ha llevado a través de ese camino
que francamente evitamos porque no nos gusta. Porque ¿a quién le gusta sufrir? A nadie. ¿A quién le gusta enfrentar una situación difícil? A ninguno. Yo tengo un buen amigo que hace unos años perdieron una niña. Su niña nació con una malformación y pues siempre la esperanza, ¿verdad? De verlo, de ver a nuestros hijos bien y de verlo sano y al final del día la chiquita vivió nada más unos cuantos meses y perdieron a su niña. Y Lorena y yo les acompañamos en el funeral y en el proceso. Y yo le decía a Lorena, yo no entiendo cómo este tipo está de pie. Porque cuando pasamos por prueba, no sabemos cómo, pero el Señor es el que nos sostiene. Ha habido momentos en mi familia en la que no hemos tenido nada y estamos atravesando el fuego duro y tupido, porque hay días que vemos lo duro y vemos lo tupido, ¿no es cierto? No es una u otra, resulta que son las dos, ¿verdad? Si estás pasando un momento así, hermano, hermana, el Señor está aquí y está contigo. Y yo solo quiero animarte a dos cosas. La primera de ellas es a que confíes. A que confíes que Cristo está ahí en medio contigo, justo en medio de este gran horno de fuego que está quemando todo y no. Porque cuando pasas a través del fuego del sufrimiento y de la prueba, el fuego quema todo, menos a ti. Me encanta esta imagen de la ropa que lo rescata el libro de Daniel. Y hay otro momento en el que aparece la misma imagen, la misma situación, cuando están pasando a través del desierto el pueblo de Israel, y dice que su ropa y sus zapatos no se desgastó. Porque a veces Dios es así, nos lleva a través de estos procesos difíciles, pero no se mete con nosotros. Entonces la primera cosa que yo te quiero animar el día de hoy es: confía. Sé que es difícil y sé que tú puedes hoy estar diciendo, ay, qué fácil, Hugo. Pues tú lo dices ahí parado en el púlpito, pero tú no sabes lo que yo y mi familia y mi esposa y mis hijos estamos pasando. Sí, yo lo sé. Yo no sé dónde estás, pero sí conozco al Dios que está contigo. Y te puedo decir con certeza, con convicción, porque yo viví a ese Dios junto conmigo y con mi esposa, que nos acompañó cuando estuvimos a punto de perder lo que más amábamos, y Él nos sostuvo. Por la segunda cosa a la cual te quiero animar a preguntarle al Señor, ¿cuáles son esas ataduras que el Señor quiere quemar? ¿De qué cosas el Señor quiere librarte? ¿Qué es eso que Dios quiere trabajar y que está haciendo y obrando y trabajando y completando en ti? Que al final del día tú vas a mirar hacia atrás y vas a decir, oh, yo entré atado de pies y manos, pero hoy estoy bailando con el Dios que me creó. Hoy estoy corriendo con el Hijo de Dios que está aquí conmigo en medio del fuego. Inclina tu rostro un minuto, por favor. Señor, tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Rey. Y hoy, Señor, venimos delante de ti, delante de tu trono, Señor, necesitados de ti. Señor, tú conoces lo profundo de nuestro corazón. Nada hay oculto delante de tus ojos, Señor. Y tú sabes, Señor, lo que mis hermanos, cada uno de ellos en lo particular, está viviendo en este momento, Señor. Y tú has oído, Señor, sus oraciones secretas y junto con sus familias, Señor, en los últimos días y las últimas semanas, Señor. Y conoces, Señor, todas las cosas. ¿Qué hay oculto delante de ti? Nada, Señor.
Hoy venimos, Señor, delante de ti. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a confiar, Señor, que tú estás con nosotros. Te necesitamos, Señor. Hermano, hermana, si usted distingue que usted está pasando hoy a través del fuego de la prueba, ¿qué le parece si levanta sus manos y toma alguna acción delante de su Señor? Si quiere ponerse de pie, si quiere ponerse de rodillas. Yo no sé qué reacción pueda usted tener delante del Señor, pero sí sé que el Señor hoy lo llama a hacer algo y a decirle: Señor, aquí estoy, Señor. Yo reconozco, Dios, que estoy pasando un tiempo difícil, pero yo, Señor, te necesito. Ayúdame, Señor. Y si usted necesita ponerse de pie, póngase de pie. Incluso si usted necesita venir hoy aquí al altar, acérquese hoy delante de su Señor y dígale conmigo: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Necesitado de ti. Necesitado de ti, Señor. Ayúdame, Dios. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor.